Bienvenidos a este ciclo libre, la charla de libertarios en tiempos de pandemia. El día de hoy nos acompaña María Alejandra, directora del Movimiento Libertario Colombia. ¿Cómo estás, María? Hola, todo súper bien por acá. ¿Y tú qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, Carlos, a estas charlas que son tan importantes en este tiempo. Sí, más en estos tiempos de covidianidad, como diría el presidente de mi país, que se inventó un término para un juego de palabras entre la cotidianidad y el COVID, y hizo ese juego de palabras, todo el mundo de como que, ok. Ahora, estamos en un momento convulso, realmente, especialmente la economía. Para los que no saben, María Alejandra es economista de la universidad. ¿Qué universidad fue que graduaste, María? Financista de la Universidad Sergio Arboleda, acá en Bogotá. Ah, ok. María Alejandra, cuando nos conocimos, ella me hizo un relato bien interesante respecto a su tesis sobre la privatización de subsuelo. Y lo más interesante fue que quien le revisó la tesis era ex guerrillero, me decías. Creo que me recuerdo. Sí, no tanto es guerrillero. Mi tesis fue sobre privatización de subsuelo y cómo esto puede ayudar a reducir los gobiernos, especialmente en Latinoamérica. Carlos y yo nos conocimos en República Dominicana, en el Liberty Forum de Atlas Network. Y bueno, pues la reflexión que te hacía es que si bien mi tesis era muy libertaria, mi asesor de tesis hacía parte de un partido de extrema izquierda acá en Colombia que se llama el MOIR. Y él era militante, más que guerrillero, militante de este partido, y a pesar de que pues él tiene unas ideas muy fuertes respecto a política, estuvo muy abierto a mi idea bastante libertaria de la privatización del subsuelo. Y aquí me di cuenta pues que estas ideas tienen un atractivo natural que tenemos que aprovechar. Sí. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar no de la privatización de su suelo, pero de un tema que toca realmente la economía en todos los ámbitos, que ha sido como globalmente los diferentes gobiernos y los diferentes ministros de economía, las diferentes políticas macroeconómicas, fiscal que se ha tomado, y monetaria especialmente, en los diversos países, en Latinoamérica, tanto como en Asia y en Europa. Actualmente estamos en un contexto de que en China, más o menos a principios de octubre, surge un virus que es una mutación del SARS. Por eso el nombre científico es SARS, coronavirus 2. Este virus los chinos como que lo encubren por un tiempo y para ya finales de diciembre ellos reportan lo que le dio la gana en la OMS. Y ya en enero la OMS todavía decía que no había transmisión de persona a persona con el virus. Luego ya a finales de enero, la OMS dice que sí hay transmisión de persona a persona. Y ahora estamos ya casi ya cerrando mayo para junio. Tanto diferentes países han tomado diferentes medidas. Algunos se han guiado por las medidas que se tomaron en China de cuarentena total o parcial. En el caso de Argentina, una cuarentena total. En el caso de República Dominicana, una cuarentena parcial. En Colombia, ¿qué tipo de cuarentena tomaron? Pues mira, en Colombia afortunadamente se tomaron, uy, en, Repite esa parte ahí, que el motor lo... si quieres, cuando yo estoy hablando, puedes de pronto silenciar tu micrófono, así si pasa eso no nos toca regrabar. Okay. Listo, bueno. En Colombia afortunadamente se tomaron las medidas bastante temprano. Teníamos menos de 10 casos cuando se declaró, pues, o lo que decían los medios, no solamente 10 casos, probablemente eran muchos más. Cuando se declaró la cuarentena, acá tuvimos inicialmente una cuarentena total, por así decirlo, todas las actividades no esenciales tenían que hacerse desde casa. La cuarentena aquí empezó el 16 de marzo. Ya llevamos aproximadamente como 60 y pico de días, casi
sí, un poco más de 60, 65 días en cuarentena. Desde el 25 ya se empezó cierta flexibilización, pero durante esos 2 meses, todas las actividades no esenciales, a lo que no estuviera relacionado con producción de alimentos, logística, de este tipo de industrias, todo se mandó guardar. Ya Sí, la parecido semana aquí. pasada y acá Sí, ya, sí, muy parecido. Se cuarentena empezó ya a parcial, flexibilizar. básicamente. Se empezó a flexibilizar frente a comercio, entonces digamos ya hoy están abiertos tiendas como Miniso o este tipo de tiendas de artículos no De esenciales que son retail. más de comercio, de retail, ajá, correcto. Libros, digamos también la industria editorial ya está pudiendo que si tú pides un libro, acá tenemos la Panamericana que es como una librería muy popular, tú ya puedes pedir y te lo envían por domicilio. Sí. Entonces, todo este tipo de industrias ya están empezando a abrir, obviamente con todas las restricciones. No puedes ir a la tienda y de cierta manera en las tiendas no dejan entrar más de cierto número de personas y todo, y de igual forma, si digamos mi trabajo que es de oficina, pues si lo puedo hacer desde casa, eso es lo que están pidiendo que se haga. Sí. El uso del En el caso tapabocas de mi obligatorio, país, etcétera. sí. En el caso de República Dominicana, nosotros, el primer caso llegó al país fue finales de febrero, creo. Pero había una situación particular. Estábamos en periodo de elecciones, entonces nadie se le iba a ocurrir, vamos a suspender las elecciones, lo que va a parar el contacto, para parar la transmisión comunitaria. Nadie dijo, bueno, todo el mundo dejó, bueno, vamos a dejarlo así hasta que se hagan las elecciones de marzo, el 15 de marzo, que fueron unas elecciones extraordinarias, porque eran el 16 de febrero, pero hubo un fallo en el sistema de la electoral y se tuvieron que repetir, una locura. O sea, se votaron 3.000 millones de pesos en eso, para que tengas idea. Y después de las elecciones del 15 de marzo, ya 3 días después, ahí sí vamos a tomar medidas y cosas, y se tomó la cuarentena parcial, en donde solamente las farmacias, supermercados y igual que los centros logísticos y algunas zonas francas, y claro, los centros de médicos, eran lo único que tenían permitido estar abiertos. Los demás tenían que estar cerrados o trabajando por teletrabajo. Ya más avanzado, a la vez, el mismo día que se declaró la cuarentena parcial, se cerraron todos los vuelos y todas las entradas terrestres al país. O sea, prácticamente se cerró el país. Solamente podían entrar vuelos ferry y barcos de transporte de mercancía. Ya más adelante, aquí el gobierno empezó a reabrir. Ahora, reabrir después, que eso es muy interesante, después de que un viernes una asociación de comerciantes amenazara con abrir ellos, atento a ellos, diciendo de que, óyeme, si no abren la economía, entonces nosotros abrimos y vamos a ver si van a meter preso a toda esa gente. Y así el presidente tuvo que el domingo hacer un discurso anunciando el plan de diferentes fases, que supuestamente ya para el 1 de julio todos los negocios tendrían que operar con normalidad, tomando medidas individuales para evitar el contagio. Ya en aspecto ya económico, el gobierno tomó 3 medidas. En términos fiscales, ellos flexibilizaron el pago del ITEVIS, o en Colombia creo que le llaman IVA, o sea, el impuesto de Sí. valor agregado. Ellos flexibilizaron eso, para que la empresa lo postergue, no que lo dejen de cobrar, lo postergue. Hay que mucho cuidado con eso. También hay otro impuesto que aquí tenemos, que es muy regresivo, se llama anticipo, que básicamente es un impuesto que tú tienes que pagar mensual en base a la renta del año pasado. O sea, que si tú te vas pésimo este año, no importa, tienes que pagar eso porque el año pasado te fue de X forma. Ellos flexibilizaron también esa parte. Eso fue lo más importante en términos fiscales. Ya en términos monetarios, el Banco Central, como siempre, bajó la tasa de interés de 3.50, la tasa de referencia. Y
mandó o le dio la señal verde, la luz verde a los bancos para que dejaran que la gente pagara cuando pudiera los préstamos con un sistema de repo para darle liquidez al sistema bancario dominicano. Lamentablemente, en términos económicos, el gobierno tiene la política social. Ellos agarraron y hicieron dos cosas. Aquí hay un tipo Bolsa Familia, como en Brasil. Ellos lo que hicieron fue que le incrementaron muchísimo la transferencia. Incluso hicieron una transferencia diferenciada. Si, por ejemplo, si tenían un viejito en la familia, les entraba más dinero. Pero en general eran como 5,000 pesos. 5,000 pesos, para que tengan entendido, al cambio actual, que es 57 por dólar, básicamente eran casi 90 dólares, algo así, la transferencia. Eso es el aspecto social. Hubo otra medida que se tomó, que ellos le nombraron fase, que fue básicamente lo que es ayuda de pago de nómina. O sea, el gobierno del seguro que hay para los accidentes laborales, el gobierno tomó esos recursos y lo erogó para que las empresas pagaran nómina hasta 7,500 pesos, 5,000 pesos también. Aunque, que para que tú veas que todo tiene su trampa, siempre el gobierno hace de que favores, pero mentira. Cuando tú lees las empresas que se favorecieron de eso, son la minoría. Claro. Entonces, sí, ahí sí me... son las principales medidas que tomó República Dominicana. En Colombia yo vi que ustedes redujeron también la tasa de interés, ¿verdad? Sí, pues ahí sí me permites hacer el paralelo, digamos, un poco de los que tú has estado mencionando en Colombia respecto al tema de impuestos. Ahí fue muy chistoso porque, bueno, chistoso no, más curioso, se dieron unos días de exención de IVA, o sea que esos días no se cobra el IVA, pero para empresas grandes, por todo el tema de la facturación electrónica que también empezó a requerir el gobierno de forma obligatoria en cierto tipo de compañías, para hacer ese día de no IVA tenían que incurrir en un montón de procesos operativos mucho más costosos que cargar el IVA. Y también por la forma en que se creó la legislación respecto a este IVA, son muy estrictos en cómo tiene que ser el proceso. Entonces, muchas empresas no han podido apegarse a ese día de no IVA precisamente por esta burocracia extra que se está requiriendo relacionada con la facturación electrónica. El otro que es lo que te dice, manipular la tasa de interés, pero también los bancos están empezando a dar, digamos que si tú tienes un crédito, ya sea personal, de nómina, operativo, créditos también de las tarjetas, están dando alivios, pues no alivios, sino que en ciertos meses no tengas que pagar la cuota o que pagues una cuota más pequeña o que puedas refinanciar los créditos a un mayor plazo. También están sacando cierto tipo de créditos para pequeñas y medianas empresas, pero lo mismo, al final del día los requisitos son tan estrictos que la mayoría de empresas no han podido acceder a este tipo de beneficios. Respecto a Bogotá, digámoslo así, todo esto que te dije que están empezando a abrir el comercio fue en parte a la intermediación que está haciendo las cámaras de comercio. Esto lo aprendimos, fue gracias a Pablo Arocema en la media maratón que hicimos del Movimiento Libertario el 16 de mayo, y ahí nos comentaba pues que en Ecuador quieren copiar ese modelo de intermediación que están haciendo las cámaras de comercio al ir a las alcaldías y de cierta manera por regiones pedir que abran hasta en ciertas fases el comercio. Entonces, lo que estamos viendo acá en Colombia es que se está tomando no legislación total para todo el territorio nacional, sino que se están tomando medidas por regiones, incluso acá en Bogotá, más que por regiones, por barrios, por pequeñas zonas de la ciudad. Entonces, acá en Bogotá se está distribuyendo por tipo de zonas, como en un semáforo. Entonces, Kennedy, que es un barrio de un estrato muy bajo, con un índice de pobreza muy alto, está ahorita en zona roja, está muy descontrolados los casos, y lo que está buscando pues la alcaldía, sobre todo en cabeza de Claudia López, es que las clínicas y las unidades de cuidado intensivo no se salgan de control. Entonces los están mandando a encierro completo, o sea, ni siquiera pueden salir a comprar sus víveres ni comida.
Y pues, ¿qué está diciendo el gobierno a cambio? A cambio les vamos a dar unos mercados, un auxilio monetario de esta y esta manera, incluso se les está dando internet en algunos casos, también con ciertos prerequisitos para que la gente en este tipo de zonas rojas, como te estaba explicando, ni siquiera salga de la puerta. Y obviamente todo eso implica una carga impositiva hacia el resto de la población para prevenir que las unidades de cuidado intensivo no se salgan de control en estas zonas. Y todo eso pues trae auxilios, lo que te decía, respecto a comida, monetarios, etcétera. Y bueno, sí, esa es como la situación que se está pintando ahora en Colombia. Afortunadamente, en Colombia el índice frente al total de casos reportados de muertes está en el 3%. Y pues ahí, para los que les gustan los números, llevamos 28.000 confirmados y 7.121 personas recuperadas y 890 muertes en el COVID. Haciendo el paralelo, ahora mismo en República Dominicana tenemos 17.000 casos confirmados, 7.000 y pico recuperados y unos 510 muertos, algo así. Ok. Sí, mira, tenemos números bastante similares con un índice poblacional tan distinto, ¿no? Sí, sí, realmente. Total. Y bueno, lo que no saben, lo que nos vende de Colombia, no saben, conocen República Dominicana. República Dominicana es una media isla con casi 11 millones de habitantes. Uh-huh. O sea, que tengamos unos casos parecidos a Colombia, está. Y mira que eso es problemático porque se tiene informaciones de que existe un subregistro. Uh-huh. Sí, total. Entonces puede ser 3 veces más. Entonces, es muy probable que sea mucho más de 17.000 casos. Uh-huh. Total, y mira Colombia con casi, o sea, es que, pues para que entiendan las personas que están escuchando y nos están viendo, el paralelo es que República Dominicana tiene prácticamente la misma población que Bogotá, que es la capital de Colombia. Colombia total somos 50 millones y lo que tú dices es un subregistro. De pronto el subregistro en República Dominicana está mucho más cercano a la realidad que lo que puede ir a estar en Colombia, que ojalá algún día sepamos el número real. Sí. Por ahora, yo he visto un par de reportes de que realmente los casos asintomáticos son mucho más de lo que se piensa. Entonces, podría ser que los casos asintomáticos sean quizá 4 o 5 veces los casos registrados oficiales. Uh-huh. Sí. Sí, más que asintomáticos es que no están registrados en el sistema. Positiva, pero a la vez negativa. O sea, positiva porque entonces la letalidad del virus es menor de la que se piensa, pero negativa porque hay un montón de gente que está expuesta y no lo sabe. Entonces. Total, de acuerdo. Sí, y más que la tasa sea baja, aquí el tema es, y pues el porqué de la cuarentena a veces que no es para que nos salvemos del virus, sino más para darle espacio a la capacidad productiva, a que se generen los ventiladores, a que las unidades de cuidado intensivo estén preparadas y se expandan incluso más. Y que ese es el porqué que estamos en la cuarentena, para que en el momento que nos enfermemos y sea grave podamos tener acceso a una unidad de cuidado intensivo, a un ventilador y a una cama en las clínicas, más que no nos vayamos a contagiar. Y sobre todo acá, pues si me permites ir avanzando un poco también, todo el tema del autocuidado y de identificar los riesgos que tenemos cada uno de nosotros y de nuestras familias frente al virus. Ahora, en el aspecto económico, realmente, nuestro caso es particular, porque como un país turístico, tú ves, o sea, independientemente de la medida que se tomaron, no íbamos a ver afectados. Principalmente en el sector, no solamente turístico, sino que las remesas. Uh-huh. O sea, nosotros, para que nos están viendo, República Dominicana recibe casi 6.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares de remesas. Para que tengan idea, eso es casi tanto como lo que recibimos con turismo. Uh-huh. Entonces, realmente los dos sectores que aportan más divisa están en cero casi. O sea, se puede imaginar. En el caso de remesas, nos golpea mucho lo que pasa en Estados Unidos con nuestros migrantes. Posiblemente, según los diferentes pronósticos, las proyecciones, las remesas al año cierren un 20% menos.
Eso, si ocurre así, eso en República Dominicana significa más de 1.500 millones de dólares menos, lo cual es un choque externo significativo. Y ya los empresarios del sector turístico están dando unas proyecciones terribles realmente. Hay uno que él era presidente de uno de los consorcios empresariales turísticos, que él dijo que, oye, el sector turístico dominicano pues probablemente se recupere en 28 meses. O sea, y en este año puntualmente la pérdida puede ser por el orden de 5.000 millones de dólares. Impresionante. Sí, o sea, ahora, el aspecto fiscal, nosotros tenemos una estructura fiscal muy curiosa y es que el gobierno ha recargado demasiado el ITEVIS, el impuesto a las ventas para los demás. Entonces, ¿qué pasa? Si tú recargas demasiado el impuesto a las ventas, cuando tú pones estas restricciones y estas cuarentenas, ¿quiénes que están cerrados? Los que pagan ITEVIS. Entonces, la finanza pública, el tesoro, se vio prácticamente diezmado a un punto. Para que sepan, el ITEVIS, en el mes que se empezó la cuarentena, que fue básicamente 13 días, o sea, 13 días de ese mes fue que se aplicó la cuarentena. Y en ese mes, el ITEVIS se redujo un 65%. Para que tengan la idea del impacto significativo que tuvo eso en la finanza pública. Y para el colmo, en INRI estamos en elecciones, entonces ya se imaginarán la propuesta populista que han salido. Te comento una, no, agárrate bien de la silla, María Alejandra, porque aquí quieren hacer lo que hicieron en Perú, de sacar de los fondos de pensiones de capitalización individual, así que la gente pueda resolver sus problemas inmediatos. O sea, una cura que ya unos fondos de pensiones que parten de unos salarios medio bajos, tú quitarle un 30%, que es lo que proponen unos locos, unos pirómanos de la economía, por decirlo de una forma, puede afectar no solamente las pensiones a futuro, sino que eso podría crear una presión en la tasa de cambio que se ve realmente golpeada por el sector turístico y la remesa. Entonces, en Colombia, básicamente, ¿cuál ha sido el principal choque externo, Mariana? Choques externos, pues obviamente también hacia la parte del turismo que tú estás mencionando. Las remesas no nos afectan tan directamente, pero sí el tema turístico está afectando bastante. Yo creo que, pues no el choque externo, pero sí que más hemos visto es Avianca, pues es una empresa colombiana y ellos igual venían al borde de la quiebra y con todo esto pues ya fue como la estocada final para ellos. Hay muchos negocios internacionales que se hacen acá en Colombia, había mucho flujo tránsito en los aeropuertos y pues todo esto está hasta el momento sellado. A nosotros directamente para el movimiento libertario, como la mayoría de ustedes saben, estamos organizando el Liberty International World Conference, que teníamos planeado hacerlo durante agosto. Tuvimos que mover la fecha para enero, confiando que ya enero por lo menos podamos recibir a los invitados y realizar este evento en Medellín. Porque como te estaba diciendo, se va a volver es más un tema de qué regiones es seguras viajar, a qué aeropuertos es seguro viajar y todo este tipo de, pues de organización de la economía, más allá que el gobierno te pueda decir lo vamos a hacer de esta forma o de esta manera. Creo que es muy importante revisar en qué regiones se ha estado haciendo de una forma proactivamente bien, como se ha visto el caso de Medellín, versus otros territorios que no lo han hecho tan bien, digamos, si fuéramos a comparar entre regiones en Colombia, que podría ser un Cali, que no lo han hecho tan bien como en Medellín. Ustedes se manejan muy de forma cantonal, me parece. Muy de forma que, perdón. Muy de forma como cantones, realmente. Me parece que Sí. ustedes. Sí, los llamamos
Sí, regiones, departamentos, pero sí se maneja muy así. Todavía no al punto de una forma federalista, que sería el ideal libertario, por así decirlo. Sí, claro. Eh, No es Ujú. Suiza, pero tampoco es aquí como República Dominicana, que es muy central, muy De centralizado acuerdo. totalmente. Ujú, de acuerdo. De hecho, aquí las medidas que pueden tomar los alcaldes, que son al parecer las autoridades que tienen más poder efectivo, son muy mínimas realmente. Aquí tenemos una figura que se llama gobernador, pero cuando tú escuchas gobernador, tú, bueno, gobernador como Estados Unidos, no. Gobernador es que el presidente tiene una oficina en esa provincia y esa persona le reporta al presidente. Ujú, O de sea acuerdo. que Sí, básicamente es un ente burocrático, una secretaría en cada provincia. Es mm, un asunto meramente burocrático. sí, que en últimas resulta siendo más carga burocrática y un poco volviendo también a tu punto de lo que decías y también hablando un poco también de las propuestas que desde el movimiento pues se promueven desde una óptica de libertad y es eh, muchas empresas tuvieron que parar, despedir. Estamos viendo en Colombia en abril la tasa de desempleo fue el 19.8%, creció prácticamente al doble de lo que estaba en inicio de año, que era cerca del 9-10%. Eh, y, y lo que estoy viendo yo, por lo menos como directora del Movimiento Libertario, es que los únicos que no han hecho despidos masivos son el gobierno, los que no han parado, los que no han, listo, no los despidan porque nos vienen con el argumento de, bueno, esta gente qué va a comer, pero por lo menos reducir salarios. Tú no has visto que ningún congresista, por lo menos acá en Colombia, menos en República Dominicana, o que el mismo presidente salga a decir, ¿sabe qué? Voy a cortar mi salario a la mitad porque sé que no voy a tener el mismo flujo de caja, ¿no? Y que las soluciones que se están proponiendo, Exacto. incluso desde universidades Aquí, reconocidas, sean aquí como te decía, sean formas lamentablemente, keynesianistas. sí, aquí como te decía, lamentablemente estamos en campaña y uno de los candidatos, mira que se le ocurrió, no flexibilidad en los salarios, sino que como esos trabajadores se habían expuesto al coronavirus, porque estaban en sectores esenciales, estas empresas tenían que darle un bono. O sea, escucha que, o sea, totalmente fuera de lugar. O sea, cuando Total. las empresas están más afectadas en su flujo de caja, viene un pana y dice, no, vamos a darle más dinero. Ujú. Entonces, como Sí, estamos en acá. campaña, eso quizás cala mucho. En otro momento, quizás con la cabeza más fría, no cala tanto. Ujú. Sí, de acuerdo. Acá una de las cosas que se dieron fue algo similar. Quieren obligar o crear otra prima extra, o sea, como un salario extra adicional a las primas que ya se están dando. Y un poco también pasando a las propuestas pues que te estaba comentando que desde el movimiento tenemos está, por supuesto, pues que se recorte el gasto, siempre lo hemos dicho y siempre será esa la solución, recortar gasto para poder disminuir impuestos y también tener una mentalidad de manada, de inmunidad no de rebaño, como lo que dicen salgan a lo bruto a todos contagiarse hasta que ya nos vamos a dejar de contagiar, no, sino una inmunidad de manada, que inteligentemente los individuos, como o sea, nos reconocemos individuos, protejamos nuestra manada, protejamos nuestra comunidad teniendo protocolos inteligentes de protección, ¿cierto? Más allá que el gobierno, porque lo hemos visto, digamos, en Estados Unidos, un día Trump decía, sí, esto es re grave, al otro decía, no, esto no está tan tenaz, no está tan difícil, y lo mismo veo que pasa en distintas partes del mundo y no están dejando la posibilidad a que primero tenemos acceso a la mayoría de información a través de Internet. Y asimismo, pues hay unas prácticas que ya están probadas que funcionan, el uso del tapabocas, el uso del alcohol, del antibacterial, del jabón, de no hacer pues eventos masivos, ¿no? De no estar con mucha gente al mismo tiempo. Y creo que todo esto también va Claro. en que nosotros como familias, como individuos, sepamos cómo cuidarnos y tomemos esas medidas de forma proactiva, más allá que esperar a que el gobierno lo haga. Y obviamente, pues lo que siempre hemos propendido hacia una economía más austriaca que keynesiana y es recorte del gasto, no me voy a cansar de decirlo, disminución de impuestos y sobre todo flexibilización del comercio. Lo decíamos en una de las charlas que estamos haciendo con el movimiento a través de Instagram al principio de todo esto, y es que acá hay muchas agencias burocráticas para probar cierto tipo de productos, para la importación, para la exportación, y han empezado a flexibilizar cierto tipo
de leyes que existían, de burocracias para facilitar que entren productos o que salgan productos. Y yo les hacía la reflexión y les decía, miren, si lo están pudiendo hacer en la cuarentena sin este tipo de requisitos que el gobierno saca a veces porque sí o porque no, pues lo pueden hacer así la mayoría del tiempo. Entonces es también para probar un poco hasta dónde puede ir el gobierno y que flexibilicen al 100% el comercio. Necesitamos que se flexibilice el comercio, que no haya impuestos, que no haya IVA. Y eso parte todo, de nuevo, desde que se disminuya el gasto drásticamente en los gobiernos. Desde República Dominicana, para que más o menos tengamos una idea, la estructura fiscal de allá, ¿cómo recae? ¿Cuáles son las tasas? La estructura fiscal, tenemos el IVA, que es el impuesto a las ventas, al consumo, se llama IVA porque es impuesto al valor agregado. Tenemos un impuesto a la renta, que eso al año es que eso total sobre las ganancias que tú tienes. Tenemos el impuesto, por así decirlo, a la propiedad, que si tú tienes una casa, una oficina, un terreno, sobre eso tienes que pagar un impuesto dependiendo si se valoriza la propiedad. Sino también tienes impuesto de vehículos, tienes impuesto sobre la gasolina y tienes todo el tema de aranceles, que si vas a importar o a exportar cierto tipo de productos. También dentro de las charlas que hacemos en el movimiento traemos un experto en agricultura, él nos decía, es que hay impuesto a importar maquinaria tecnológica de alto nivel para el agro que acá en Colombia no se produce. ¿No? Entonces tienes unos impuestos, unos aranceles absurdos sobre cosas que se necesitan en Colombia que no se producen y que podrían ayudar a hacer muchísimo más eficientes muchas industrias. Que haya un impuesto al valor agregado sobre una nevera. No tiene sentido porque es un producto básico, ¿sí? De necesidad básica, sobre el gobierno que le está cobrando valor agregado y que los que más ahí sufren son las personas que están en vulnerabilidad, son las personas de estratos bajos que estábamos mencionando ahora hace un rato, porque para comprar una nevera tienen que pagar más. Y pues son sistemas fiscales que ya está probado que no funcionan y que seguimos pagando es la vagabundería de los gobiernos y las malas decisiones que toman hoy los gobiernos. Sí. Ahora, me imagino que ya recae un chin más sobre el impuesto sobre la renta y el ITEVIS, básicamente. Disculpa, te corto ahí. Allá el fuerte en sí es el impuesto sobre la renta y el IVA, ¿verdad? Sí, correcto. Son los dos más fuertes. Y todo el tema arancelario. Aquí en República Dominicana tenemos lo que es el ITEVIS, tenemos el impuesto sobre la renta, los aranceles y el impuesto a los combustibles. Esos son los principales. Después hay un sinnúmero de impuestos que ni te imaginas. No terminamos hoy si nos ponemos. Tenemos igual un impuesto sobre la propiedad de lujo. Ellos lo indexan eso, pero no son tanta gente que lo paga y realmente es marginal que recaudan por eso. Pero sí tenemos un impuesto que se llama el impuesto de 1% sobre los activos de las empresas. Ya tú sabes qué significa eso en una tasa efectiva. Total. Entonces, tenemos, esos son los principales impuestos. Entonces, el ITEVIS en general es un 18%. El impuesto sobre la renta son 3 tramos. Uno de 10, uno de 15 y el último es de 27%, creo. Y tenemos el impuesto a los combustibles, que digamos que si tú echas, bueno, por decirlo así, la gasolina ya cómo está. Ay, no sabría decirte eso, un poco desconectada de ese número, pero bueno, para que sepan, la gasolina acá es muy costosa porque tenemos un impuesto a la gasolina y otra sobretasa adicional que se cobra. Entonces hay dos impuestos sobre la gasolina, teniendo en cuenta que somos un país productor, que eso lo traté mucho en mi tesis, somos un país productor de petróleo, pero lo exportamos crudo y lo importamos hecho gasolina, entonces ahí las sobretasas que hay son altísimas. Sí. En nuestro caso específicamente, aquí tenemos, se le carga el ITEVIS y se le carga un ad valores. Y se le carga también un asunto que eso ya es, yo diría que es totalmente corrupto, porque ni siquiera se sabe qué se hace con esos recursos, que es como 1 o 2% más. Pero en general, o sea, cuando lo vemos en un gráfico de barra, de cada 100 pesos que tú pagas en combustible,
el 34, 38% de impuestos, para que tengan más o menos una idea. Sí. El gobierno en sus recaudaciones, lo que es el ITEVIS, va como un 40% de lo que recauda, y el impuesto sobre la renta es como un 20 y algo, porque también el primer tramo es muy alto, entonces como los salarios medios son más o menos bajos, hay mucha gente que cae como exento. Pero una vez que tú le cargas todos los impuestos y todas las dobles tributaciones, realmente la tasa efectiva es muy alta. Sí, muy de acuerdo. alta. Y si ya me dejas pues finalizar esta, dime. La parte de los aranceles, aquí a finales de a principios de los 90 se hizo una reforma arancelaria, pero todavía tenemos unas tasas que no son para nada cariñosas realmente. Pero en general tenemos un TLC con Estados Unidos y un acuerdo de asociación económica con la Unión Europea. Y hay otro acuerdo ahí que más o menos hacen que la tasa media de arancel no sea tan alta, pero como quiera, como el 15% de las recaudaciones son de aduana. Me parece que ustedes en Colombia todavía tienen un chin de el antiguo régimen de las políticas de sustitución de importaciones, con esas tasas altísimas. Sí, se trabajó mucho en los 90 todo el tema de la sustitución de importaciones. Nosotros también tenemos acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea. Y ahora pues trabajando también mucho, sobre todo desde el movimiento también lo promovemos mucho, es la Alianza del Pacífico. Porque retomando un poco también lo que hablamos ahora de las propuestas más allá de los impuestos, es decir, necesitamos más libre comercio, necesitamos mayor integración económica entre empresas, ¿no? Entre los empresarios que son los que hacen que se mueva la economía y no entre los gobiernos, ¿no? Que al final de cuentas solo están acá para una intermediación que no le funciona a nadie. Entonces hemos mejorado mucho en ese aspecto, pero de nuevo, hablando también de las propuestas, y es, si queremos que la economía crezca, necesitamos lograr que los empresarios crezcan, que los negocios crezcan. Si queremos mejorar esa tasa de desempleo, necesitamos es propender porque más gente esté haciendo más negocios, creando nuevas formas de negocio para que asimismo puedan contratar más gente. Y acá también lo que estamos empezando a ver durante la pandemia es el concepto de creación destructiva, ¿no? Cuando se crean nuevas industrias se destruyen otras antiguas, que es lo que podemos ver un poco cuando se creó el email, pues el correo normal ya no funciona. Cuando se creó Netflix, YouTube, pues Blockbuster, chao. Entonces, pues, es todo este tema de que tenemos que entender que ahora la pandemia está acelerando esos procesos de destrucción creativa y que estamos súper volcados al tema digital y que de esta manera va a ser siempre, ya de aquí en adelante así es como va a ser. Ya estamos viendo casos de personas, no sé, de generaciones mayores que no se sentían tan cómodos con la tecnología incluso dentro de empresas y que ahora por todo esto se están viendo forzados a ser expertos en Zoom, a saber usar muy bien su correo electrónico, a mejorar su comunicación a través de redes sociales y de cierta manera a tener protocolos de productividad digital efectivos, ¿cierto? Y esto ya no va a cambiar, ya, o sea, estamos haciendo una prueba a nivel global de cómo sería trabajar la gran mayoría desde casa y está funcionando. Y eso también tiene impacto sobre sectores como bienes raíces, pero también tiene un impacto sobre la economía y sobre las finanzas de la gente. Entonces también tenemos que pensar propuestas frente a la productividad de las finanzas de las personas, que ya las finanzas tienen que ser digitales, ya no es tan fácil ir a un banco y tener que hacer fila 3 horas porque solo puede entrar de uno y están los protocolos de seguridad, ¿cierto? Ya hay que pensar, oye, mi banco qué tan bueno es en términos digitales, mis finanzas qué tan digitalizadas están. Y yendo un paso más allá, si me... Uy, ¿me están viendo ahí? Sí, sí. Y ya bueno, y ya para ir a incluso más allá sobre el tema de productividad de tus finanzas, de cómo funcionan las finanzas de las personas, de las empresas, frente a toda esta pandemia y frente a todo este fenómeno, es también decir qué tan protegidas están hoy mis finanzas. Porque la economía está entrando en recesión en este momento, en un mercado de osos, ¿no? En un bear market
Sí. Y bueno, y el peso se va a poder seguir devaluando. El dólar tampoco lo veo muy bien parado. Entonces también es plantearnos la propuesta hacia esa república libre, que también me lo mencionabas en fuera de micrófonos, como dicen. Y es qué propuestas hay hacia esa república libre, y es lo que veníamos hablando. Mayor comercio, mayor integración económica entre los empresarios, pero sobre todo que podamos empezar a usar criptomonedas y que la gente se sienta cómoda usando este tipo de pagos, porque así podemos realmente llegar a una república libre donde no tengamos que primero depender del gobierno en términos de impuestos y de que mi propiedad no es realmente mi propiedad porque si no pago el impuesto vienen y me lo quitan, y segundo de proteger mis finanzas y de poder usar Ahora, desde, este tipo de instrumentos criptográficos en los que puedes hacer transacciones a nivel global sin tener que pasar por un banco central. ahora, desde el Movimiento Libertario de Colombia, ¿ustedes se plantearon políticas a corto plazo, mediano plazo o largo, o se plantearon alguna medida puntuales? No, Me gustaría saber esa parte. las medidas puntuales son las que te estoy hablando, de promover mucho el concepto de inmunidad de manada y promover mucho el concepto de qué también están haciendo las regiones y qué también están haciendo los empresarios. Y sobre todo lo que estamos propendiendo en este momento es que el gobierno le dé espacio a los empresarios de flexibilizar temas de impuestos, flexibilizar temas de importaciones y exportaciones, para que ellos que son la capacidad productiva del país puedan hacer lo que tienen que hacer mejor, y es ser empresarios. Te doy un ejemplo. En Medellín, un grupo de emprendedores crearon una forma más económica de hacer los ventiladores que son esenciales para la recuperación del COVID-19. Entonces, lo que antes costaba hacer un ventilador de estos, que era, no sé, te pongo un ejemplo, 80 millones de pesos, ya se está logrando hacer en 8 millones de pesos. ¿Sí? Para Entonces, los que todo esto es venden lo de que estamos República defendiendo. Dominicana, para los que venden de República Dominicana, no se asusten, la tasa de cambio del peso Sí, sí, colombiano, sí. la última vez que vi eran 2.300 por dólar, algo así. Uy, no, sí, pero eso fue ya hace un montón de tiempo, ya estamos cerca de los 3.700 pesos. Nosotros acá todavía tenemos los ceros, entonces digamos que en ese sentido los 80 millones son aproximadamente $20.000, y estamos diciendo que antes costaba producir $20.000 un ventilador, y en este momento con la reducción que estamos viendo que están haciendo estas personas es cerca de $2.000, incluso menos de $2.000. Sí, ¿Cierto? hice la Entonces, aclaración porque eso se escucha aquí en República Dominicana y todo un brinco, oye, 80 millones. sí, Wow, sí, sí, acá todavía tenemos los 3 ceros y es como una cosa loquísima, pero increíble, increíble. Y de la mano con eso que tú decías, aquí el sector del call center, el centro de llamada, ellos se han ido casi completamente al teletrabajo. Hay una compañía específica que es una multinacional, Teleperformance, que ellos en periódico estaban anunciando ya los otros días que el 90% de su planilla de trabajadores estaba trabajando desde casa. Y eso yo lo veo genial y ojalá que eso se quede ya luego de la cuarentena. Porque actualmente los call centers aquí tienen un modelo que son básicamente unos edificios grandes, entonces todos van allá y hacen su llamada, pero con la tecnología de la información eso no tiene mucho sentido. Aunque claro, tiene un sentido fiscal, es que los call centers se están acogiendo a una pequeña cláusula de la ley de zona franca, entonces ellos no pagan impuestos, pero tienen que crear una gran estructura y ponerse en un lugar en específico para tomar esa ventaja. total, Pero en términos de legislación debería eso flexibilizarse definitivamente. de acuerdo. Entonces, veo que ustedes, movimiento libertario, se van muy con que la solución debe ir desde el emprendimiento, desde el individuo, que es lo que existe. Ujú, O sea, el individuo es que hace los cambios. de acuerdo. Y el gobierno quizá deja un marco de reglas de juego más o menos claras. O mejor no las deja, en todo caso. Sí, de acuerdo. En mi perspectiva Ya, es mejor que no las deje, pero hay distintas sí, visiones. claro, claro. Desde República Libre nosotros propusimos y lo subimos. Eso fue básicamente una charla libre que hicimos. Entonces yo hice básicamente las proyecciones de cómo va a desarrollarse la economía dominicana. Y dije, óyeme, caramba,
yo tengo que acompañarte con propuestas. O sea, no podemos decir, ok, la economía dominicana podría reducirse este año un 9%. Por lo menos hay que decir cómo tratar de aminorar eso. Entonces, ya en abril, el 17 de abril, nosotros tiramos en forma de hilo, resumida, porque un poco más extensa en su redacción, las propuestas que hicimos el 17 de abril, más puntuales. Entonces, nosotros arrancamos, claro, para esa fecha que todavía estábamos en cuarentena, nosotros ya planteamos que había que reabrir. Ahora, reabrir de forma inteligente. O sea, por provincia, ¿cuál provincia tiene menos casos? Y si tiene, por ejemplo, una provincia, Montecristi, que es una del norte del país, pues si Montecristi tiene 10 casos, ¿por qué rayos está Montecristi entero cerrado? Eso no tiene mucho sentido. Tú podrías dirigir focalizadamente que ellos se manejen normalmente. Entonces esa fue la primera medida, o sea, reabrir la economía de forma inteligente por vía test masivos. O sea, de República Libre nosotros creemos que la forma esencial para resolverlo, sea inicialmente o ya después que tú tienes una gran transmisión comunitaria, que ya en nuestro caso, o sea, en un primer instante se pudo hacer algo y no se hizo por el asunto de las elecciones. Pero básicamente eso, los test masivos, rápidos, y reabrir no solamente por provincia, sino por sector económico. Nosotros poníamos un ejemplo, la zona franca son lugares cerrados en donde tú puedes tomar medidas de seguridad laboral. De acuerdo, totalmente de acuerdo. No tiene sentido que una zona franca esté cerrada. La segunda medida es que nosotros creemos en la descentralización. Realmente el gran problema que hemos tenido aquí es que está totalmente centralizado. O sea, es el Ministerio de Salud Pública que controla a quién se le puede hacer la prueba, pese a que lo haga por un servicio privado. Una cosa que dice, pero ven acá, ¿y por qué? Entonces nosotros decidimos que realmente tendría que el Ministerio de Salud Pública no solamente liberalizar, que quien quiera hacer la prueba se la haga, sino que reconocer a las entidades privadas de salud, tanto laboratorio como clínica, esos gastos reembolsables, sea de sus impuestos o sea una erogación, un cheque después. Esa es la segunda propuesta que hicimos. La tercera, básicamente, actualmente no hace sentido estar construyendo puentes y carreteras. El gasto de capital se puede posponer. O sea, un puente en tal comunidad ahora mismo no es prioritario, se puede posponer para el próximo año. Entonces, solamente con posponer las obras de capital, analizamos el presupuesto que hay vigente y eso libera unos 26.643 millones de pesos. Para que tengan idea, la tasa de cambio actual son unos 500 millones de dólares. Solamente posponiendo la obra de capital. La cuarta medida va por el lado de la Cancillería o el Servicio Exterior. En este momento de cuarentena, en una actividad cultural en la Embajada de Miami, o sea, ¿quién va ahí? No tiene sentido realmente. Entonces, la Cancillería se puede reducir el presupuesto efectivamente a la mitad. Y haciendo eso, identificamos por lo menos 3.000 millones de pesos. Para que lo que nos venden de Colombia hagan el cambio a 57 y lo van a tener en dólares para así tengan más o menos una idea. Porque en la denominación peso lo puede confundir. Entonces, la quinta medida es que de los acápites de planificación y supervisión de la cartera de educación, o sea, aquí tenemos un Ministerio de Educación que es el que se lleva una parte del presupuesto público. Por luchas sociales se aprobó que se tuviera que erogar por ley lo equivalente al 4% del PIB de gasto de educación. Entonces es el principal renglón. Ahora, dentro de la educación y producto de todas estas medidas de educación a distancia que se han tomado y distanciamiento social, y que gran parte del Ministerio de Educación tuvo que cesar sus labores, o sea, muchos funcionarios se quedaron en casa.
nosotros dijimos, óyeme, ¿por qué de estas áreas le quitamos un chin de presupuesto? ¿Tú ves? Y real y efectivamente, del área de gestión y supervisión, que tú vas a gestionar y supervisar una escuela cerrada, se pueden sacar 5 millones de pesos. Esa es la quinta medida. La sexta medida ya es más general. Nosotros proponíamos ya el 17 de abril, creo que antes de que el presidente de Uruguay, la calle Pau, lo hiciera, una reducción general de los salarios de un 20%. De acuerdo. Claro, sin tocar el sector de salud pública, o sea, los enfermeros y los médicos, no, vamos a dejarle normal su salario. Pero, caray, el contralor del Banco Central que gana 300,000 pesos mensuales, que le quiten 60,000 pesos no le va a hacer daño, realmente. De aquí a lo que resta del año. Entonces, solamente con esa medida, nosotros identificamos otros 31,792 millones de pesos. O sea, casi 600 millones de dólares, nada más por esa medida. Que eso identificamos que eventualmente tenía en ese momento que ser destinada al asunto de los reembolsables a los sectores, el sector privado, los servicios de salud. Y también una erogación o bono, en este caso sí aplica bono a los profesionales de la primera línea de salud, definitivamente. O sea, se están jugando el pellejo y realmente hay que reconocerle de alguna forma. La sexta medida, sexta propuesta, ya era el tono más monetario. Actualmente, para esa fecha, el Banco Central tiene una reserva bien holgada en dólares, unos 9,000, bueno, redondeando los 8,500 millones de dólares, que esos son básicamente 4 meses y algo de importaciones. O sea que era algo, daba margen de juego para hacer política monetaria. Nosotros proponíamos que el Banco Central abriera un crédito o extendiera un crédito al sector financiero para que el sector financiero formal lo extendiera a las empresas en torno a unos préstamos para el pago de nómina. O sea, nosotros estamos contrarios a lo que se hizo el gobierno aquí, lo del FASE, de que el gobierno saque el dinero para pagar nómina, no. Sí estamos a favor que se dé la facilidad de que se le preste ese dinero desde las instituciones financieras privadas, con cierta facilidad que dé el Banco Central a esas instituciones financieras que entren en eso, porque tampoco nosotros lo proponemos obligatorio. O sea, el banco que no quiera acogerse a eso es totalmente libre. Simplemente era una facilidad que el Banco Central extendía a los bancos que quisieran entrar. Claro, la cosa es que ponerle un número. Y nosotros decimos, óyeme, de las reservas que tenemos, se pueden tomar el 30%. No va a afectar realmente en términos macroeconómicos el país. En torno a eso, por lo menos 2.700 millones de dólares se podían prestar, sea reconvertirlos en pesos como pasivos al sector, a las empresas. Y esos préstamos, ponerle básicamente una vigencia de unos 18 meses y una tasa más o menos baja, que sea pagable, porque la idea es que el sector privado, que es el que moviliza la economía, aguante este embate que es significativo. Esa es la medida principal financiera. Aquí lo que hizo el gobierno fue básicamente flexibilizar el crédito, que reestructuren los préstamos, que paguen más para adelante, pero no, en ese aspecto no. Y justamente es por eso que sale el populismo de la propuesta de tomar el 30% de las pensiones, porque muchos empleados del sector privado se vieron sin recursos. Entonces, en este ambiente de campaña, políticos muy estatistas dijeron, pero mira toda esa plata que tienen los fondos de pensiones. Y ya te podrás imaginar. De ahí que surge. Ahora, la octava medida que nosotros proponíamos y que entendemos que es la más importante
es una exención por 5 meses del impuesto sobre la renta, el ITEVIS, el anticipo y el impuesto a las transferencias bancarias. Aquí tenemos un impuesto, si tú haces una transferencia electrónica te cobran un 0.15. En un mundo del siglo XXI que te cobren una tasa especial a un servicio financiero, o sea, es el mismo gobierno que te dice a ti que están a favor de la política de la telecomunicación. Sí. Ahora tú vas a un banco a la forma vieja y no te cobran el 0.15. Ya te podrás imaginar qué incentivo perverso es eso. Entonces, esa medida, nosotros entendemos que se podría hacer por 5 meses y que perfectamente el Banco Central de las Reservas podía prestarle en condiciones iguales como un organismo multilateral al gobierno, para que el gobierno mantuviera los gastos, pero dejarle al sector privado toda la libertad financiera para recomponerse. La idea de esa medida es esa. Entonces, si faltara el recurso, se podría también ver con el FMI, pero realmente no somos muy amigos del FMI tampoco. Pero planteamos esa medida porque realmente aquí hay mucho enlace con el FMI. Entonces, eso tenía que considerarse. Pero en sí, esos 5 meses servirían para reestructurar principalmente el tejido de la micro, mediana y pequeña empresa, que es el principal afectado de este asunto de la cuarentena. Ya la 9ª medida es que con parte de los recursos liberados por la reducción de gastos del Estado, hacer una erogación puntual a la persona más vulnerable. O sea, aquí hay un sector informal más o menos significativo, pero dentro de ese sector informal hay una parte que sí se vio vulnerada su ingreso, y es por eso que luego de 2 semanas de la cuarentena parcial, esos sectores abrieron sus negocios porque dijeron, no podemos, o sea, vivimos el día a día. Entonces, en ese momento que no estaba pasando eso, nosotros propusimos eso, fue justamente pensando en eso. Entonces, si hacemos una transferencia, podemos decirle a esa gente, oye, aguántate 1 mes y medio en casa, porque realmente no es humano y es incluso antieconómico tú decirle quédate en tu casa y tú no vas a ganar ni un peso, pese a tener todos los compromisos. Y son sectores que no se beneficiaban por la flexibilización de los préstamos de la banca. Entonces, la 10ª medida es que al terminar el periodo de la exención general de impuestos, nosotros proponíamos que luego de esos 5 meses se volviera gradualmente a la estructura antigua, no de golpe, gradual, de forma que se restableciera la mitad de todas las tasas en el primer mes, en el segundo mes el 75% de las tasas, y ya al tercer mes el 100% de las tasas. Ahora, en ese momento, nosotros desde República Libre entendemos que se debería ya hablar de un pacto fiscal, de reformar el Estado y reformar la estructura tributaria. Y ya eso lo dejamos abierto para la sociedad, porque la propuesta le hicimos realmente que fueran incluso que hasta los más socialdemócratas pudieran decir, oh, quizás podemos hacer un chin de concesión con eso. O sea, nosotros desde República Libre hubiéramos querido decir, bueno, vamos a liberalizar todo y vamos a darle pero aquí, con todo el consenso que hay, debíamos tener un chin de diplomacia. Entonces, esas fueron las 10 medidas que propusimos a la sociedad. Básicamente, nosotros no buscamos protagonismo, pero hubieron 2 o 3 medidas que el gobierno tomó que eran parecidas. Pero realmente nosotros entendemos que actualmente se debe reabrir totalmente la economía de forma inteligente.
Total, Para completamente de acuerdo. sí, un buen grupo de medidas. Por ejemplo, ya los préstamos a la nómina no hace sentido en este momento. En ese momento sí hacía sentido, pero ahora no. Ahora hay que tratar de dejar que el sector turismo y el comercio se reestructure. Y aquí la nota triste, que realmente como estamos en elecciones, todavía no sabemos qué vaya a caer la propuesta del 30% de la AFP. Sería trágico que se apruebe eso. Sería trágico que se apruebe eso. Lamentablemente tenemos dos partidos que posiblemente vayan a tomar el poder, pues, o sea, el oficialista, el PLD, o el PRM, que es el principal de oposición que podría ganar. Ahora mismo está arriba en las encuestas, pero uno nunca sabe. ¿Tú ves? Entonces, esos dos partidos, ellos ya propusieron que el programa de ellos es de estímulo. O sea, el programa de cualquiera que gane en estas elecciones va a tener un programa de keynesiano. Sí, lo que hablábamos. Lo cual para nosotros es abominable, pero nada. Seguimos dando realmente la batalla de República Libre. Sí, total, y el punto de lo que te estás diciendo es vital y es darle espacio a este otro tipo de ideas y propuestas que ustedes están proponiendo. Sí, porque nadie en el país propuso eso. O sea, las propuestas eran totalmente cantinflescas. No sé si está muy acostumbrado al término. Sí. Sí, por supuesto. Bueno, y aquí se usa mucho eso. Sí, bueno, Carlos, yo me tengo que ir despidiendo porque ya también tengo más compromisos ahora. Entonces, si quieres, no sé qué nos falte de charlar. Entonces, básicamente nosotros, no sé cómo ustedes del movimiento libertario o personalmente veas las propuestas. Claro, en el momento actual, parte de esas cosas nosotros lo descartamos, ya eso está outdated realmente. Ahora, no sé cuál es tu opinión de las diferentes medidas. Nosotros consideramos que el gobierno ha sido irresponsable, realmente. Y más un gobierno que pretende tener un papel en las ayudas sociales y eso. Aunque nosotros no estemos de acuerdo con eso, realmente no solamente no dejó que las empresas operaran de forma mejor, sino que también en términos sociales dejó de proteger una buena parte. Y eso en un ambiente electoral ha generado un caldo de populismo increíble, no te puedo imaginar. Sí, total. Mira, pues respecto a las propuestas que tú estás planteando versus lo que estamos planteando en Colombia, siempre hay que tener en claro que acá es que empezar a empoderar al empresario y empezar a propender sobre esa creatividad, sobre el tema de ser productivo digitalmente, ser productivo en tus finanzas, en las finanzas de las empresas y el término, y pues más que el término, la estrategia de inmunidad de manada. Súper valioso el tema que ustedes están haciendo, desde dónde se puede recortar el gasto para en este momento redireccionarlo y sobre todo que o sea, lo mismo que yo le digo a todo el mundo, mira, el mundo ya cambió para siempre y en esta cambiada pues tenemos que aprovechar y mostrar que siempre las medidas que funcionan son las medidas de escuela austriaca, no las medidas keynesianistas de incentivo, que al final de cuentas eso es como una sobredosis y después el bajonazo pues es muchísimo peor. Entonces, Claro, muy valioso en pues todo lo que ustedes están haciendo es sobre dónde se recorta el gasto. Y pues espero que nos podamos volver a encontrar más tarde que temprano, más en espacios presenciales. Y pues Carlos y Erika, agradecerles por la invitación a República Libre. Que su casa también es el movimiento libertario, por supuesto, y bueno, y que a todas las personas que te siguen y que los escuchan, si quieren seguir conversando de estos temas, sobre temas de productividad digital, sobre temas de cómo volvemos más productivas también las finanzas, sobre todo desde una perspectiva libertaria, pues nos pueden ir a seguir a Movimiento Libertario Colombia en todas las redes sociales y a mí me pueden seguir como Coach María Alejandra en Instagram. Y ahí estaré súper pendiente de todas las preguntas que queden que no pudimos hablar el día de hoy. Sí, una coach muy recomendada realmente. Nada, María Alejandra, de verdad,
y gracias por participar de estas charlas entre libertarios. Realmente son necesarias y más en este ambiente de que tú ves afirmaciones como que el liberalismo fracasó o el capitalismo, que son totalmente fuera de lógica. Y mira, hoy es una demostración. SpaceX lleva otra vez a los estadounidenses al espacio. De acuerdo. La primera vez que el sector privado ya lleva a un ser humano al espacio, efectivamente. Entonces la libertad avanza, pese a veces las llamadas agoreras y los cantos. Sí. Pero seguimos avanzando y seguimos dando la batalla. Y la verdad, te agradezco que nos des el chance de hablar contigo en el día de hoy y participar y apoyar a República Libre. No, con el mayor de los gustos, lo que tú decías, estos espacios los necesitamos más que nunca y que por ni un momento dudemos que así como tú dices, la libertad avanza y el futuro es libertario, no me cabe duda. Definitivamente.